Bienvenidos a esta conversación para el programa En Parlamento con un personaje de la política y que bien pudiera escribir una novela de Mario Puzo, de Daniel Steele, no sé, con la licenciada y abogada Purificación Carpinteiro, que tiene una trayectoria muy interesante, que tiene un asunto muy interesante, del cual nos vamos a enterar en un momento, pero ha sido una alta ejecutiva de empresas muy importantes, de Telefónica aquí en México, de la empresa Dell, una empresa brasileira de telecomunicaciones en Brasil, MCI Communications en Washington DC, y en la década de 1995 estuve con Grupo Iusacell un par de años, ¿no? Cuando Grupo Iusacell tenía una presencia muy relevante en el mercado. Recordarás que tenía aproximadamente el 40% del mercado. Así es. Pero todavía tiene otro atractivo más como personaje de novela. ¿Fuiste compañera en la Libre de Derecho de Felipe Calderón? Sí. ¿Y de algunos otros? Sí, evidentemente, como parte del grupo están Javier Lozano, Fernando Gómez Montt, está Sergio Vela, estuvo también en la ¿Y los conoces a todos? Villalpando, que en realidad Villalpando era más bien maestro, está el licenciado Becerril, que le llamaban el Topes, ¿no? Que está ahora como presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la Unión. Sí, o sea, realmente la Libre es una escuela que es muy pequeña, estamos hablando de que no habrá más de 500 alumnos, ¿no? Y pues todas las generaciones como que se conocen, ¿no? Todos, y se integra una comunidad que es generalmente muy cerrada, ¿no? ¿Cómo llegas por tu amistad a Servicio Postal Mexicano? ¿Ya habías incursionado en la política aparte de la empresa o es con Felipe Calderón cuando llegas al servicio público? Yo trabajé en Brasil durante prácticamente 7 años con la empresa brasileña de telecomunicaciones, la mayor empresa de telecomunicaciones de Brasil, donde por cierto me reencontré con Felipe porque en alguna ocasión, con el presidente Calderón, porque en alguna ocasión el presidente Fox hizo una visita oficial y entonces él era parte de todo lo que era la gente, ¿no? Que le estaba acompañando, ¿no? Y en esa ocasión, me encontré con muchos de ellos, estuve con Beatriz Paredes, estuve con Carlos Slim, estaba Isaac Brenner, y también estaba en ese momento Felipe Calderón como presidente del Partido de Acción Nacional. Y en esa ocasión platicamos un poco, yo le comenté que me interesaba platicar con él, porque yo ya estaba pensando en regresar a México, estaba pensando que todos teníamos que poner nuestro granito, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer de México un mejor país. Y entonces, así fue como restablecimos contacto después de mucho tiempo, ¿no? No solamente eso, sino que ¿eras amiga de él? No. Nada más se conocían de la escuela. Exactamente, éramos compañeros de escuela, ¿no? ¿Cómo te invita a integrarte a su gabinete? Cuando una de las visitas que yo hice a México, tuvimos la oportunidad de comentar. En ese entonces él ni siquiera era precandidato, estaba todavía en el gabinete. Acababa de salir como secretario de Energía y estaba preparándose para hacer su campaña para ser como precandidato, ¿no? Y platicando con él, pues obviamente le comentaba de mi interés de participar, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de encontrarlo en algún evento en donde conversamos brevemente, y cuando ya estaba como presidente electo me llamó para platicar en relación a todo lo que ha sido pues mi carrera profesional en términos del sector de telecomunicación y las comunicaciones en general, tanto en México como en Estados Unidos como en Brasil. Y ahí fue donde él me pidió que si podía yo presentarle o hacerle un trabajo en relación a lo que debería ser
las telecomunicaciones en México. Y a partir de ahí fue que comenzamos, digamos, se comenzó esta relación para que después terminara en la invitación para dirigir el Servicio Postal Mexicano, que ahora es Correos de México. Y en ese plan, ¿qué proponías? ¿Qué proponías para mejorar las telecomunicaciones en este país? Bueno, y si tu plan fue aceptado, fue rechazado, fue modificado, fue llevado a cabo. Lo que yo le comentaba en el documento que preparé era que se estaba atravesando por una ventana de oportunidad. El problema de las comunicaciones en México es que desde el inicio, desde su incepción, todo fueron concesiones otorgadas a una empresa en particular, con lo cual pues evidentemente se restringía la competencia. La falta de competencia pues trae todas las consecuencias que estamos viviendo actualmente. Entonces, que lo que había que hacer era romper esta estructura monopólica de los mercados de las comunicaciones para que hubiera verdadera competencia. Y en esa propuesta yo decía, bueno, pues en México tenemos a dos titanes, uno que es el titán, digamos, de los medios electrónicos en términos específicos de la televisión, y otro titán que es el de las telecomunicaciones tradicionales, es decir, telefonía celular, datos. Pero la tecnología ya permite que unos compitan en el mercado de los otros. Si este ya es un mercado convergente, es decir, ya este puede dar los servicios que ofrece este y este otro puede ofrecer los servicios que el otro, eso quiere decir que estos dos grandes monopolios podrían competir entre sí y con eso abrir espacio a otros jugadores y evidentemente al competir ellos crear un círculo virtuoso que derivaría precisamente en una caída de precios de los servicios que se prestan. Con la caída de precios habría un porcentaje mayor de mexicanos que tendrían acceso a estos servicios. Con ello, pues evidentemente habría una demanda mayor de servicios que impulsaría mayores inversiones, creación de fuentes de empleo, que a su vez generarían demanda de estos servicios y derivarían en un círculo virtuoso que no solamente permitiría efectivamente esta competencia, que se detonara la competencia que no existe en el sector y que nos afecta en muchos sentidos, o sea, desde el punto de vista de la democracia misma, ¿no? Nosotros sabemos que hoy por hoy el 99% de los mexicanos obtienen la información de lo que está sucediendo en el país a través de lo que ven en la pantalla de televisión y específicamente de Televisa. En la parte de televisión, si bien hay un duopolio, estamos hablando de Televisión Azteca y de Televisa, la participación de mercado de Televisa es del 70%. Y Televisión Azteca pues está muy cómoda en su 30%, eso quiere decir que 70% de los mexicanos pues solamente saben de la realidad o la realidad que les pinta Televisa, o los otros la realidad que les pinta Televisión Azteca, que no es la realidad en sí. Es decir, desafortunadamente todos los que estamos, o todos los de nuestra generación y las generaciones futuras, inclusive las anteriores, son generaciones Televisa, de educación Televisa, nos hemos criado y nos formamos con la cultura Televisa, ¿no? Y bien y mal, pues el hecho es de que esto ha llevado precisamente a que seamos una población generalmente iletrada, que no lea y no se interese por la lectura, que no se trate de informar a través de los medios escritos o de otras fórmulas, que no sea tal vez el anuncio digerido que pueda hacer cualquier comentarista de noticias de cualquiera de estas televisoras. Y eso tiene un impacto a nivel de la democracia muy importante, porque sabemos que si te apagan de la pantalla como político, no existes. El poder fáctico que ellos representan es enorme y doblega a los poderes del Estado. Es decir, ni el Ejecutivo se les puede ir contra, ni el Legislativo, ni el Judicial, y por cierto, ni los partidos políticos, porque todos los partidos políticos lo que quieren en este momento es precisamente la buena voluntad de Televisa para que a través del aparecer en sus pantallas ellos como partidos y sus candidatos puedan tener la oportunidad de ser reconocidos y tener un nivel de audiencia y de recordación
que les permita que en las siguientes elecciones pues se hagan un buen papel. Yo me pregunto si alguien pudiera cuestionar en este momento si los partidos políticos no están precisamente, concediéndole todo lo que se puede a Televisa, a sabiendas de que pues este año es un año importante en términos de las elecciones a gobernador, a las gobernaturas que van a estar abiertas. Tenemos elecciones en 15 estados. 15 estados. La mitad del país. Entonces, exacto. Entonces, dada la relevancia de esas elecciones, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues todos los partidos políticos es simplemente que les están diciendo, ¿qué quieres? Dime en qué te ayudo, ¿no? Porque obviamente hay un quid pro quo, ¿no? O sea, yo te ayudo, pero tú me ayudas. Y este contubernio ha sido un contubernio que existe desde el inicio, es decir, el contubernio entre Grupo Televisa y el Estado o el gobierno, los gobiernos mexicanos, me refiero, viene desde su creación, estamos hablando desde los 50, ¿no? En donde evidentemente Televisa presentaba la realidad que quería el gobernante en turno. El gobernante en turno evidentemente lo que quería, y había precisamente este Estado que fue conformado por ese contubernio. Sabemos, por ejemplo, que cuestiones tan trascendentes y trágicas como el movimiento del 68 simplemente no se sabía de nada o desaparecieron. Todo lo que fue la guerra sucia de los 70, bueno, ¿quién se enteró de ello? Todo fue censurado, ¿no? ¿Por qué? Porque existía este contubernio. Y en la medida en que no podamos abrir el segmento de los medios audiovisuales para que haya una mayor participación, estamos destinados a únicamente saber la verdad que nos quieren presentar. Y el país que ellos nos quieren presentar sin que exista la posibilidad de que nosotros tengamos un punto de vista crítico diferente y que pueda estar fundamentado. ¿Tú crees que la llegada de más canales o de cadenas a Sky, que es del monopolio, Cablevisión, que es del monopolio, le dé la posibilidad a la población de tener otro parámetro, otra medición? Me acabo de poner dos ejemplos de cómo es que en México no solamente había una estructura monopólica, una estructura oligopólica, sino que además se le ha permitido seguir creciendo. Yo no alcanzo a comprender las decisiones de la Comisión Federal de Competencia que han autorizado a Televisa, que ya tiene Cablevisión del Valle de México y que además es la controladora de Sky, que es la única competencia que existe en televisión de paga, adquirir a Cable Más, que abarca pues así es, una zona muy importante del país con principales ciudades, y a TVI de Monterrey, a Cablevisión de Monterrey, en donde también tiene el 50%. O sea, ¿cómo es posible que una comisión que está precisamente creada para evitar las concentraciones económicas haya autorizado que precisamente se diera esa concentración en un mercado